¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Camacuá y plataforma Camacuá. Vamos a conversar sobre el juicio contra Jorge Néstor Trócoli en Roma, este ex militar de la Armada Nacional que está siendo juzgado nuevamente en Roma, en este caso por su responsabilidad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros y otros dos ciudadanos ítalo-argentinos que fueron entregados a la dictadura paraguaya, que son Rafaela Filipazzi y Agustín Potenza. Estamos en contacto con el exdiputado Luis Puch, quien en esta segunda instancia, la primera fue el 14 de febrero, le tocó dar su testimonio y allí poder explicar las circunstancias en las que fue desaparecida la maestra Elena Quinteros. Luis, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar conversando con ustedes, una vez más Radio Camacuá, tratando de llevar un tema fundamental desde nuestro punto de vista, que es un episodio, otro episodio de la lucha por verdad y justicia. Así que muy a gusto de estar con ustedes. Hubo hace pocas horas, en realidad no podemos pasarlo por alto, pero hubo un atentado, podríamos decir, un intento de robo en el Observatorio Luz Ibarburu, donde se revolvieron archivos, no sé, se está evaluando todavía qué fue lo que pasó allí. Quería saber un poco qué información te llegó a vos allá en Roma en principio y bueno, qué se puede decir sobre este hecho que es gravísimo. Bueno, es un hecho que se está investigando. Ahora, sin duda, que tenemos que relacionarlo con lo que han sido experiencias anteriores de una especie de allanamiento, ¿no?, en lugares donde se guardaba información sobre el terrorismo de Estado. Y en el caso del Observatorio Luz Ibarburu, el observatorio es un actor de primera línea en cuanto a la investigación de las causas y patrocinar causas en materia de derechos humanos. Esto me parece que hay que relacionarlo con los atentados que ha habido en el memorial, los atentados que ha habido en cuanto a las placas de la memoria. Y bueno, y se me vino a la mente que en estos días estuvimos compartiendo con Francesca Lessa, historiadora de la Universidad de Oxford, que ha participado en los estudios sobre el terrorismo de Estado, elaboró su último libro sobre el Plan Cóndor después de años de investigación. Y comentábamos estos días con Francesca Lessa que ella, junto a una cantidad importante de juristas, abogados, defensores de derechos humanos, activistas uruguayos, fueron amenazados por un autodenominado Comando Barnés que exigía el fin de las causas, de las investigaciones y las acusaciones contra los violadores a los derechos humanos. Entonces, es muy difícil analizar este atentado contra el local del Observatorio Luz Ibarburu de una forma aislada sin vincularlo con episodios que tienen como objetivo presionar y tratar de evitar el avance de la justicia y el trabajo de quienes vienen investigando y llevando adelante estas causas. Por tanto, más allá de que se está investigando, uno tiene la percepción de que en realidad hay una serie de cosas que son hechos concatenados, tratando de presionar para seguir consolidando algo que en nuestro país ha significado una construcción permanente, que es la impunidad. Luis, estuvimos conversando luego de la primera instancia, que se demoró bastante en los testimonios y en esto que es lograr explicar en este juicio contra Trócoli por la desaparición de Elena Quinteros, poder explicarle a la justicia italiana qué fue justamente esto el terrorismo de Estado, la represión contra opositores en un contexto además regional. Y en esta segunda instancia, que fue el 14 de marzo, finalmente te tocó a ti dar testimonio como compañero de Elena Quinteros y también poder darle un poco más de contexto en lo que fue la persecución justamente contra el PVP en aquel momento.
cómo fue esta instancia? ¿Qué preguntas también recibiste de parte del fiscal y en el desarrollo de estos testimonios? Bueno, esta fue una instancia donde participamos 3 testigos. Me tocó en la misma jornada que declararon las compañeras Filomena Narducci y Elba Rama, que fueron compañeras de Elena y que estuvieron secuestradas en determinados periodos de la dictadura cívico-militar. Bueno, me tocó declarar en primer lugar unas 3 horas y media, casi 4 de testimonio, y allí teníamos varios objetivos, que a partir de lo que fueron las preguntas una tras otra del fiscal, del abogado del Frente Amplio, a quien representamos en este juicio, del abogado del Estado italiano y también del abogado defensor de Trócoli, a partir de esas preguntas pudimos ir reconstruyendo el proceso represivo y el terrorismo de Estado en la década del 70, la coordinación represiva, los secuestros en Argentina, los traslados clandestinos a Uruguay, el episodio de secuestro y acción extorsiva a partir de haber secuestrado a Gerardo Gatti y a León Duarte, aspectos que tienen que ver con cómo funcionaban las agencias represivas en Uruguay, distintas agencias represivas, y al mismo tiempo señalar por qué el Frente Amplio está reclamando verdad y justicia, no solamente como una forma de resolver las situaciones del pasado, sino también por su relación con el tema democrático. Nosotros entendemos que no hay ninguna sociedad sana que pueda construirse sobre la base de la mentira y la impunidad. En todo caso, la verdad y la justicia son aspectos fundamentales de la esencia democrática. Pero, en primer lugar, y con eso comenzamos a contestar las primeras preguntas del fiscal, que preguntaba quién era Elena Quinteros. Y para nosotros en este juicio era fundamental dejar claro al tribunal, a los alumnos de enseñanza secundaria de 2 escuelas secundarias que estaban allí presenciando el juicio, dejar claro quién era Elena Quinteros. Para eso se llevaron fotos, se pudieron difundir imágenes de Elena en distintas etapas de su vida, y para nosotros era fundamental transmitir las características de la personalidad de esta maestra y militante. Y allí lo que desarrollamos en primerísimo lugar fue la esencia solidaria de Elena. Elena formada a partir de las enseñanzas de su madre, Tota Quinteros, cristiana, que tenía una participación activa en acciones de solidaridad, de las ideas socialistas de su padre Roberto, de cómo desde temprana edad incorporó la importancia fundamental de pensar en el otro, en la otra, de pensar en los demás. Y eso seguramente se fue instalando en la personalidad de Elena en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, que fueron los que la llevaron a versar la carrera de magisterio y al mismo tiempo encarar, como tantos jóvenes estudiantes de magisterio en aquel momento, la participación en las misiones sociopedagógicas, donde maestros, estudiantes de magisterio, profesionales universitarios, estudiantes de extensión universitaria, concurrían al interior del país, al Uruguay profundo, al Uruguay rural, para impartir clases, pero a su vez para recibir enseñanzas de cómo eran las condiciones de vida en el Uruguay de los 60 en los sectores más pobres. Y bueno, y allí se encontraron con una realidad muy concreta, ¿no? Lo que era la pobreza extrema, lo que era la vivienda insalubre, lo que eran las dificultades de esas familias para acceder al sistema de salud, las dificultades de esos niños para acceder y mantenerse en el sistema educativo, la pobreza desarrollada en forma extrema. Y Elena, a partir de eso, dice
que su vida ya no será la misma, que en realidad a partir de esa situación ella define que va a dedicar su vida a tratar de cambiar esas estructuras injustas que establecen la desigualdad entre las personas y que condena a muchas a una situación de una vida de ostracismo y de pobreza. Y Elena lo que pensaba lo llevaba a la práctica. Incentiva sus estudios de magisterio, se recibe de maestra, empieza a participar en la acción política, en la acción gremial, es gremialista del gremio de estudiantes de magisterio, al mismo tiempo se incorpora a la Federación Anarquista Uruguaya, participa de la fundación de la Resistencia Obrero Estudiantil, y hay dos anécdotas que una de ellas las pude expresar en el tribunal, que me parece que dan cuenta de quién era Elena Quinteros. En primer lugar, en su primera detención, en 1967, la detienen en su salón de clase, en la escuela de Pando. Y allí Elena lo primero que dice es que le permitan terminar con su clase del día para que sus alumnos no se vayan sin los conocimientos que había preparado para ellos. En un momento en el cual la van a detener, su primera preocupación son los alumnos. Pero después, por testimonios de quienes vivieron con ella el cautiverio de más de un año en la cárcel de mujeres de Cabildo, allí se da otro episodio que, de los muchos en la vida de Elena, que nos parece que muestran claramente quién era esta compañera. En momentos de estar siendo torturada, ella y otra compañera las estaban sometiendo a lo que se llama la tortura del tacho, de agarrarla fuertemente de la cabeza e introducir sus cabezas en un tacho con agua para provocarles asfixia momentánea en medio del interrogatorio. Elena logra sobreponerse a la fuerza de su torturador, se incorpora y grita: a ella no la torturen. Se estaba refiriendo a su compañera. A ella no la torturen, que está embarazada. O sea, en medio de una situación de tortura, de una situación extrema, Elena pensaba no en ella, sino en la compañera que tenía al lado y que estaba embarazada y la estaban torturando. Eso lo transmitimos al tribunal, un tribunal que está compuesto por 2 jueces profesionales y 6 jueces populares elegidos entre la gente del pueblo, y nos parecía que era de vital importancia para poder entender cómo esta joven militante logró sortear todas las dificultades que le tocó en su vida enfrentando a la represión, cómo fue capaz en medio de estar aislada a partir de su primera detención en este proceso que va entre el 24 y el 28 de junio del 76, cuando primero es detenida en su apartamento en la calle Ramón Mazzini, es llevada a una unidad militar y allí Elena, aislada, sola, torturada, logra engañar a sus captores, que eran oficiales de inteligencia militar y expertos torturadores, engañarlos y decirles que la trasladen a un lugar de Montevideo, que ella va a entregar un contacto. Este era un plan de fuga que Elena tenía preparado. Y cuando la trasladan a ese lugar, extremadamente vigilada, con una pareja de militares de civil detrás de ella, con vehículos militares en la zona, con un control férreo sobre ella, Elena pone en práctica su plan de fuga, corre, salta el muro que la separaba de la embajada venezolana en Montevideo, y en el jardín de la embajada grita: embajadora Síleme, soy Elena Quinteros. Esto fue corroborado por el secretario y el consejero de la embajada, que asistieron a ayudarla en el momento en que las fuerzas de la dictadura entran a la embajada y con extrema violencia la sacan a Elena arrastrándola para introducirla en un Volkswagen verde, según testimoniaron 4 jóvenes uruguayos en aquel momento que estaban asilados en la embajada. Ahí empieza un capítulo muy, muy fuerte en cuanto a la búsqueda de Elena,
a las denuncias que hace el PVP en el mundo, al papel fundamental de Tota Quinteros en esas denuncias. Y en este juicio se está analizando un aspecto que hasta ahora no se había analizado a nivel judicial, que es la participación del FUSNA y concretamente del oficial de inteligencia S2, del FUSNA, Néstor Trócoli, que estaba presente ayer en el juicio junto a su abogado. Y bueno, y ahí pudimos contestar las preguntas referidas a todo el desarrollo de la represión en general contra el pueblo uruguayo, en particular contra el PVP, que empezó el 28 de marzo en Colonia, cuando dos compañeros y una compañera del PVP son detenidos en Colonia y son trasladados en primera instancia al FUSNA, donde son torturados y posteriormente pasan al 300 Carlos, el centro clandestino de la OCOA, que estaba en el batallón 13. Sobre Y eso, allí, justamente, Luis, perdona, te quería preguntar un sí, poco sobre este contexto de represión particular que se empieza a desplegar en contra del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo, que tiene un inicio, pero que también tiene, digamos, que no fue el único caso y que tiene además desaparecidas a otras personas y en ese contexto de represión particular, en este caso contra el PVP. sí, ese proceso que se inicia ese 28 de marzo del 76, a 4 días del golpe de Estado en Argentina, donde son detenidos estos compañeros que venían con propaganda, denunciando la dictadura en una casa rodante, son trasladados al FUSNA y días después, el 5 de abril, es secuestrado un militante bancario del PVP, un referente para el PVP, como Ari Cabrera Prates, el 5 de abril. Informaciones que se recabaron años después por parte de su hija señalan, según el testimonio de los vecinos, que Ari fue cercado por una numerosa patota militar uruguaya y argentina, que Ari los enfrentó solo por horas. Ari, seguramente en mal estado, fue llevado a Automotores Orletti, y allí los testimonios que tenemos es que dio prueba una vez más de su compromiso con el partido, su compromiso con la revolución, y los consagrados torturadores y asesinos de Zapatota no lograron sacarle más que el nombre a este compañero que, bueno, que para nosotros es un referente histórico del PVP. Posteriormente, el 17 de abril, secuestran en Argentina a Telva Juárez y a Eduardo Chisola. 2 días después aparece el cadáver de Telva acribillado a balazos en el barrio porteño de Barracas. Eduardo seguía desaparecido hasta que años después fue identificado su cadáver. El 9 de junio secuestran a Gerardo Gatti, referente histórico, dirigente del gremio gráfico, fundador de la CNT. Y el 13 de julio se produce el secuestro masivo de más de 20 militantes del PVP, que son trasladados también a Automotores Orletti, donde ya tenían a Gerardo detenido. Entre ellos está León Duarte, Sara Méndez, a quien le arrancaron su hijo de 21 años, la patota que dirigía Gabazo, y Gabazo precisamente quien le arranca en sus brazos a Simón Riquelo, diciéndole: esta guerra no es contra los niños. Y sin embargo, secuestraron a un niño de 21 días que estuvo 26 años desaparecido. Ese es el talante de estos personajes que querían erigirse como reserva moral de la patria. Bueno, esos militantes son cruelmente torturados en Automotores Orletti, posteriormente trasladados 24 compañeros y compañeras a Uruguay,
Allí en esos traslados no está ni Ari Cabrera, ni Gerardo Gatti, ni León Duarte. Quienes son trasladados pasan meses secuestrados, desaparecidos, hasta que se produce una operación, una gran mentira de la dictadura uruguaya diciendo que quienes habían sido secuestrados en Argentina, diciendo que en realidad los habían detenido en Uruguay. Y bueno, se monta toda aquella farsa del Chalet Susi. En medio de eso, bueno, el secuestro de Elena el 28 de junio en la embajada y otras olas represivas contra el PVP en septiembre y octubre en Argentina, donde numerosos integrantes de la organización son secuestrados, algunos con sus familias. Algunas de las familias son reintegradas a Montevideo. En el caso de los hijos de Julián y Grisona, se los traslada a Montevideo y después se los traslada a Chile, donde son abandonados en una plaza de Valparaíso. El 26 de septiembre del 76 se secuestra a Adalberto Soba, a Tejera, a Juan Pablo Randonea, a Alberto Mechoso, y la familia de Soba, que es trasladada a Automotores Orletti, ven a Adalberto, al Plomito Soba, otro referente del PVP, lo ven destrozado después de la tortura. Es la última vez que lo ven. Sandro Soba siempre recuerda la última conversación con su padre, realmente que estaba destrozado por la tortura, donde le dice que cuide a su familia y que estudie. Posteriormente se secuestra en Buenos Aires a Nelson Santana y Gustavo Insaurralde, que estaban tratando de generar las condiciones para la salida de Argentina de los compañeros del PVP que quedaban allá. Se secuestra Humberto Bellisi en Buenos Aires el 19 de junio del 77. Y bueno, y posteriormente en Brasil se produce el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez y los hijos de Lilian en una operación denominada Zapatos Rotos, comandada por Eduardo Ferro, con el objetivo de secuestrar a Hugo Cores. O sea, un largo proceso de represión y también de resistencia, porque en la figura de Elena, en la figura de tantos compañeros y compañeras, uno ve que en las peores circunstancias mantuvieron esa condición que planteaba el Che para un revolucionario de poner el pellejo atrás de las ideas. Y bueno, en esa larga exposición de casi 4 horas que me tocó hacer ayer y responder esas preguntas, me venía a la mente el esfuerzo, la voluntad política, la titánica tarea profundamente desigual de enfrentar a la dictadura, sabiendo que el PVP solo no la podía enfrentar, sino que se estaba tratando de constituir un Frente Nacional de Resistencia con todos los sectores democráticos, de unir más a la izquierda, y bueno, de que el papel que le tocó cumplir a esta pequeña organización en la resistencia a la dictadura lo cumplió con creces, y eso genera un recuerdo de dolor, pero también de profundo orgullo. En esta reconstrucción histórica que también se convierte en presente, porque cuando hablabas también pensaba como en todas las instancias de búsqueda a lo largo de estos años, y también en la Tota Quinteros, que su lucha también por saber qué pasó con Elena, hizo conocido el caso, pero que hasta el momento todavía no se sabe qué fue lo que pasó, porque justamente las personas que estuvieron involucradas no dan esa información. Hace un mes, cuando conversábamos de esto, vos nos comentabas en este juicio que justamente Néstor Trócoli está preso en Italia y cuáles son las condiciones de justicia diferentes y el tratamiento diferente que hay para los delitos de lesa humanidad en Italia.
contanos un poco esto que mencionabas recién con respecto al juicio en sí, este juzgado que tiene una parte social, que tiene también a estudiantes de secundaria conociendo la historia y conociendo de primera mano qué pasó con esos ciudadanos, y, y también cuán importante es que todo esto se pueda volver a atravesar y se pueda reconstruir, no solamente con testimonios, sino también con estudios que ya han sido presentados y que además continúan en las próximas audiencias. Bueno, algo que nos parecía importante era cómo trasladar esas experiencias a los italianos en general. Y decirte que me sorprendió gratamente que la televisión pública italiana estuviera siguiendo toda la instancia del juicio. Y ayer, después de lo que había sido la jornada del martes, un largo reportaje que me realizaron hablando de la represión en Uruguay, diciendo que había poca información sobre Uruguay, que había más información sobre Argentina, pero que sobre Uruguay había poca información. En lo referente a Tota Quinteros, bueno, fue un tema recurrente en las respuestas ayer cuando hablábamos de toda esa lucha que se dio en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, porque Tota buscó a Elena, pero buscó en realidad a todos los detenidos desaparecidos y su papel a lo largo del mundo. Tota con su bastón a cuesta y con sus achaques de salud, enfrentando lo que era la organización de la dictadura a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Juan Carlos Blanco, que instruía a los embajadores en el mundo para plantear que esto no había existido, que era una gran mentira organizada por la subversión, ese secuestro, que no había ocurrido y que se intentaba desprestigiar al gobierno uruguayo y sus fuerzas armadas, que se intentaba atacar su moral. Bueno, allá andaba Tota de organismo en organismo, de país en país, denunciando esta situación, comunicándose con el gobierno venezolano, porque había presiones fuertes por parte del gobierno uruguayo para que el gobierno venezolano reanudara las relaciones diplomáticas con nuestro país, porque en realidad esto le generaba una situación de quedar expuesto a nivel internacional sobre lo que era la violación a los derechos humanos en Uruguay y también le generaba perjuicios económicos y comerciales a la dictadura. Bueno, allá Tota, hablando con el presidente de Venezuela, hablando con los dirigentes venezolanos, pidiéndoles que no reanudaran las relaciones diplomáticas porque era la única garantía de poder seguir reclamando la libertad de Elena. También pudimos señalar en la instancia del martes lo que fue esa actitud permanente de lo que fue la práctica sistemática de torturas, de asesinatos y demás, y de desapariciones, y cómo se ensañaron con tantos compañeros y compañeras, pero cómo con Elena tenían el agregado de esa revancha por haber sido engañados por una mujer, ¿no? Que se les estuvo a punto de escapar, que generó una crisis internacional. Quienes escucharon la voz y los gritos de Elena siendo salvajemente torturada en el 300 Carlos, como el caso de Nilka Raggio, que expresa que entre el 8 de julio y el 10 de agosto que ella estuvo secuestrada en el 300 Carlos junto a su esposo, pudo comprobar la existencia de Elena porque ella la conocía, escuchaba su voz, y de Cristina Marquet Navarro, que no solo pudo escuchar la voz de Elena, sino que también verla en un momento que la trasladan a un baño, viendo a Elena tirada entre unos autos. Elena estaba aislada en el 300 Carlos. El testimonio que pudimos manifestar también de Fernando Funcasta, que fue secuestrado y estaba secuestrado en el 300 Carlos en octubre del 76, y en el cual Jorge Pajarito Silveira le preguntaba en las torturas cuál era el papel de Elena Quinteros en el PVP, a lo que Fernando nunca contestó.
Y el 19 de octubre, en medio de otra sesión de tortura contra Fernando, Jorge Silveira le dice, bueno, no te hagas problemas, si no quieres hablar no importa, porque ya resolvimos lo de esta señora. Todos esos testimonios los brindamos en el juicio y de alguna manera me dio la impresión de que, porque el otro día tuve un contacto con un grupo de jóvenes que están haciendo un documental sobre el juicio, que la personalidad, el compromiso de Elena, la solidaridad que tratamos de señalar, bueno, como que genera un impacto, ¿no? En general en la gente y en particular en los jóvenes. Esos jóvenes que no importa si son uruguayos, italianos, chilenos o españoles, que en general tienen una apatía por la política y que en general ven la política como una forma de escalamiento personal o de buscar beneficios personales. Bueno, transmitir que hay otra forma de hacer política, porque Elena era una militante política y estaba dedicada a una política distinta, una política del sacrificio, una política de darlo todo por los demás, una política de poner y exponer su vida al servicio de las ideas. Y yo creo que eso tiene que ser gratificante para un joven saber que hay gente que entiende el accionar político como una forma de brindar todo lo suyo en pos de cambiar y mejorar las condiciones de vida de los demás, que se embarcan en causas colectivas. Bueno, eso es lo que tratamos de trasladar también en este juicio y bueno, creo que tanto en Italia como en Uruguay, como los diferentes lugares donde va a haber muchos ejemplos como el de Elena, podamos transmitir eso y bueno, y nosotros transmitírselo a los jóvenes uruguayos, ¿no? Luis Puig, exdiputado desde Roma, en esta segunda instancia del juicio contra Néstor Trócoli por la desaparición de Elena Quinteros y otros 2 ciudadanos italo-argentinos. Te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá. Seguiremos siempre que podamos establecer este contacto para ver cómo sigue este tema. Y bueno, te agradecemos estos minutos. No, al contrario. La verdad que creo que es muy importante, sinceramente, la tarea que realizan y bueno, yo voy a seguir haciendo un seguimiento más allá de que ya declaré de juicio porque el Frente Amplio tuvo la deferencia y el PVP de nombrarme como representante de las dos organizaciones en este juicio, por tanto, lo voy a estar siguiendo plenamente durante todo este periodo y bueno, así que con mucho gusto y a las órdenes para cualquier consulta. Gracias, Luis. Chau, chau. Fuerte abrazo.